Primera temporada del Neumo Podcast. En nombre de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax, agradecemos estar en este nuevo encuentro. Recuerden seguir nuestras redes sociales y si aún no se han suscrito a nuestro YouTube, por favor, suscríbase y dele a la campanita para que esté pendiente cada vez que subamos y compartamos un nuevo contenido. Y por supuesto, el contenido de hoy no se lo pueden perder, pues estamos hablando hoy de COVID. Y hablando de COVID, el antes y el después, y cómo se ha vivido de parte de los héroes sin capa, nuestros neumólogos. Y hoy tenemos el placer y el privilegio de tener al doctor Tulio Núñez, neumólogo internista, y al doctor Emil Mansur, neumólogo intensivista. A ambos, gracias por estar aquí. Gracias, querida. Gracias, Francis, por la invitación. Complacidos. Sin lugar a dudas, hay un antes y un después del COVID, si no, pregúntenmelo a mí. Sí, así es. Que me dio muy duro. Y me gustaría quizás empezar con Emil, que nos contara, Emil, cómo has podido tú como profesional desde estos inicios vivir esta experiencia, tú que has estado día a día con tus pacientes y has tenido de todo un poco. Bueno, que es una experiencia inolvidable, ciertamente va a ser inolvidable. No es fácil porque es venir desde nada de información hasta crear data, hasta tomar data para poder tratar pacientes de una enfermedad que tú no conocías. Y realmente estos últimos casi 3 años han sido un proceso. Hemos visto mucha gente muy bien morirse, hemos visto mucha gente muy mal salvarse y hemos visto mucho sufrimiento familiar, ha afectado a nosotros de muchas formas. Pero gracias a Dios, entre trabajo de equipo de todo el mundo, múltiples equipos, por ejemplo en el caso mío que manejo unidades de cuidado intensivo, hemos logrado hacer muchas cosas. Actualmente, gracias a Dios por el tema de la vacuna, por cómo va, estamos por el 6º brote, que la cosa viene bajando, gracias a Dios. Muy probablemente no significa que se vaya, sino que tenemos otra pausa en el proceso, pero cada día aprendemos más y cada día podemos apoyar un poquito más a los pacientes y les va mejor. Eso es importante. Esa pregunta, Mansur, respondiéndola, lo que me da son sentimientos encontrados, porque realmente el antes fue muy difícil, implicaba muchas dudas, implicaba mucho miedo, implicaba hasta tomar decisiones que no simplemente dependía de uno como médico, porque tenemos familia, tenemos amigos, que con todo lo que se dijo al principio, era un reto de igual manera acudir a las unidades a trabajar. Día tras día uno salía con el miedo, el temor de que hoy va a ser que me voy a contagiar. Entonces nos ponía de cierto sentido vulnerable. Añadiéndole a eso todo el estrés que se acumulaba por la gran cantidad de personas afectadas en el mismo tiempo, en un mismo tiempo demasiados. Era retador realmente y entendimos en un momento que no podíamos dar con esto, pero creo que se pudo porque aquí estamos. Ya estamos sin tapabocas, ya por lo menos nos volvemos a ver los rostros y hasta reconocernos. Nos ha cambiado todo. Ustedes dos están como Cibao, Distrito Nacional. Cibao de este lado. Cibao, Distrito Nacional. Y me imagino que en cada región también hay como experiencias muy únicas que se han podido conocer. Me gustaría que ustedes las compartieran, ¿no, Emil? En tu zona, ¿qué viste? ¿Qué aprendizajes tienes? Y en esta etapa, que como dices, estamos en una 6ª ola, esto como que no acaba de irse, es como que se transforma cada vez más. ¿Qué podemos esperar en esta etapa que hay tanta información, pero siguen saliendo cosas nuevas que tú dices, ¿y ahora qué? Lo que pasa es que se ve de varios puntos, de varios ejes. Yo entiendo que si lo coges desde el punto de vista personal, desde cuando yo hago la historia de cuando llegó el COVID, que mi equipo y yo nos reunimos en mi oficina de la unidad de cuidado intensivo, que luego se tuvo que hasta quitar la oficina de ahí, porque eso se transformó en área de COVID, y que nos sentamos mirando toda la cara en el momento para saber quién es que se va, quién es que se queda y cuáles son las órdenes de cada uno con nuestras familias. O sea, había uno encargado de que si a mí me pasaba algo, tenía que supervisar a mi familia, yo estaba encargado de otro y viceversa. Casi todos mandamos a nuestros hijos a diferentes lugares y por lo menos los que somos el equipo de intensivo principal, todo el mundo se quedó.
pero 2 días después me renunció el 70% del personal de todas las áreas. Wow. Entonces nosotros nos quedamos manga por hombro, solos, con una enfermedad que no conocíamos, con una situación de alarma a nivel mundial, en cierre del país. O sea, fue algo que no tiene descripción. O sea, las noches que nosotros estoy seguro que nos quedamos acostados pensando, ¿Y ahora? Ok, mañana muy probable, bueno, tosí, ya yo sé Ya, ahora me convertí en paciente. hay un problema. ¿Y quién me va a atender si ¿Quién todos me va a están atender a ocupados? mí? Si soy yo que atiendo a los que están enfermos, qué es lo que va a pasar, cómo lo vamos a hacer. Entonces, toda esa incertidumbre y todo ese proceso no fue fácil. Probablemente lo que más me marcó a mí en el punto de vista del tema del COVID es la despersonalización que tuvimos que tener, físicamente hablando. Uno está acostumbrado, por lo menos a mí me enseñaron algo de que el intensivo, que es el área donde yo más trabajo y la más delicada, se trabaja con contacto personal con los familiares, con el paciente. El hecho de tú no poderle permitir a una gente ver a su familiar, que se te muera su familiar y que tú tengas que decírselo por teléfono, que el único momento que él se va a encontrar con algo tuyo físicamente probablemente tu firma en el acta de defunción o en la receta que tú le mandes. Eso es algo que no tiene punto de comparación, yo creo que en ningún lado. Porque somos un país que a diferencia de cualquier otro lugar en el mundo, nosotros somos con un calor humano muy grande. O sea, somos muy de tocarnos. Para nosotros representa algo de la cultura. Entonces, pasar esa fase de tú no poder tener ese contacto con los familiares, no darle ese apoyo, no poder demostrar físicamente esa empatía o personalmente esa empatía, eso es destructivo. ¿Qué yo creo que va a pasar? Lo mismo que ha pasado, es un virus que actualmente su comportamiento es casi impredecible, excepto cuando se el Omicron, que eso no lo estábamos esperando, pero él va a seguir mutando. Y lo que me preocupa a mí, como ente de neumología, y veo la data que está saliendo todos los días, es que cada día menos las personas quieren vacunarse, cada día hay menos creencia en la vacuna, por la razón que sea, política, de conspiración, de lo que usted quiera. Nosotros los que no trabajamos ni en el sector público, no somos políticos y tampoco nos interesa, sabemos que la cantidad de personas que cayeron porque otro le inculcó el miedo a algo desconocido, por muchos que se murieron. Claro. Y hay muchos pulmones dañados, cortesía de que le dio un COVID destructivo, porque a alguien se le ocurrió la fantástica idea de no vacunarse porque le dijeron que eso incluía un microchip. Sí, es muy difícil. Yo entiendo que probablemente, siendo esto que lo estamos conversando en el mes de agosto de 2022, muy posiblemente nosotros tengamos situaciones entre finales de septiembre y octubre, que es donde yo creo que va a venir otro aumento de casos. Probablemente, y esperamos de que no sean tan agresivos como fueron en las cepas de Delta y en las cepas ancestrales, que fueran más como Omicron, pero la razón por la que Omicron no nos dio tan malo, muy probablemente por la vacunación, y ha sido demostrado en los últimos estudios. Entonces, yo estoy preocupado, al mismo tiempo esperanzado de que quizá podamos llegarle a la gente de una forma diferente, que entiendan, y como todos tenemos nuestras reservas con muchísimos procesos de cómo pasaron las cosas, porque las vivimos, pero lo que a nosotros nos interesa es que se siga muriendo la gente muriéndose mal. Para las personas, el neumólogo que recibe 100 pacientes, 300 pacientes, 400 pacientes mínimo, nosotros tenemos que darles gracias al mundo porque eso nos está pasando. No es así. Nosotros no queremos vivir esta situación. Jamás. Esto no es algo satisfactorio para nosotros, Claro. porque es mucha gente enferma. Entonces, te digo, Y nos resta calidad de vida. muchos de alguna sentimientos he manera. encontrado con esa pregunta. Claro que sí. Doctor. En la parte mía, desde el norte, a mí lo que más me asustó es que el sistema público no se preparó. Bueno, probablemente a nivel mundial nadie estaba preparado para esto, pero nuestro país tenía la particularidad de que tenía muchas personas de edades avanzadas en puestos de trabajo que implican mucho esfuerzo, que exigen mucho de ellos. Y ese ha sido parte de lo que se tuvo que modificar rápidamente una vez llegado la pandemia. Empezar a meter gente un poquito más joven que debieron de hacerlo en otro momento, ¿comprende? Eso fue una de las cosas que más me impactaron porque realmente nuestro sistema de salud necesita realmente un empuje distinto.
una visión diferente. Y yo sé que se están haciendo aprestos para que eso se logre, pero plenarias como esta es bueno dejarlo como que se habló y que nos damos cuenta de lo que nos hace falta. Fueron de las cosas que más nos impactaron. Ahora, en el plano personal, la demanda fuerte de trabajo, que independientemente habían también otros colegas que daban atención y que agravaron lamentablemente. Era un reto mayor, un reto doble, y no es porque íbamos a dar más al colega que al paciente común. Es que sencillamente no queríamos que nadie pasara por esta terrible situación. Desde la perspectiva de lo que se vivió de manera más puntual, cuando empezaron a hablar de las opciones de terapia para COVID, por ejemplo, donde me muevo más, que es en Bonao, La Vega, Moca, los medicamentos no llegaban. Tú tenías que mandarlo a las grandes ciudades o a Santiago o a la capital para buscar los medicamentos, aunque ya luego se armó una logística, pero fueron meses muy duros, muy difíciles. Y la gente empezaba a buscar, como la virtualidad se puso muy de moda, ese punto también nos impregnaba un poquito más hasta de inseguridad, porque el paciente venía con información que probablemente ya estaba puesta en el paciente, que ya la teníamos ejecutada, pero de igual manera fue un punto álgico para poder sacar de nosotros, a lo mejor hasta el discurso apropiado, para poder apalear lo que estábamos enfrentando. Se habla mucho de salud mental y salud mental desde la óptica de los pacientes, pero me pregunto, salud mental desde la óptica de ustedes, que son los médicos. Claro, porque ustedes han enfrentado como seres humanos situaciones también de perder familiares, de verse en esta situación. ¿Cómo los ha afectado en su salud emocional a ustedes? Bueno, en el caso mío en particular, porque yo tengo un entrenamiento en intensivo, nosotros estamos entrenados para el estrés, manejar un nivel de estrés probablemente mayor y compartimentalizar ciertas emociones y ciertas cosas que nos pasan. No es imposible que tú no puedas colapsar. En mi caso yo tenía un buen equipo de apoyo, pero en mi caso también me tocó ser la piedra angular que sostuviera todo un personal de un equipo, porque a mí fue que se me ocurrió, manejé, creé y sostuve todo el sistema de trabajo de COVID en el centro de labor. Llámese que las respuestas definitivas eran mías. Yo no tenía a quién ir a consultar. Entonces, que fue estresante, sí, pero tengo un buen equipo de soporte en mi casa, mi esposa es oncóloga. Cuando tomamos la decisión de que mis hijos nos mandaran como por 3 meses fuera de la ciudad para intentar no exponerse a nosotros, para nosotros resolver lo que íbamos a resolver, ella tuvo que quedar porque ella tiene pacientes oncológicos que tratar. Entonces, realmente era un soporte y nosotros echamos para adelante. Cuando uno se doblaba, que podía pasar, que uno se sentía impotente de que fallecieron familiares de equipo mío que yo no los pude salvar. Cuando tuvimos una de mis intensivistas críticas en intensivo que se movió cielo, mar y tierra, todos los que nos había dado COVID donamos sangre para ponerle plasma. Tuvimos que inclusive, acababa de llegar el mito de que el Remdesivir venía a República Dominicana y yo reuní 200,000 pesos y se lo fui a comprar porque no le íbamos a morir. Fueron cosas difíciles. En mi caso probablemente yo no caí porque yo, vuelvo y te repito por tercera vez, tengo un buen equipo de asistencia de trabajo y de apoyo que no me permitió doblarme en los momentos que yo decía, si la piedra se cae, no caemos todos. Claro. Entonces, hay un sentimiento doble de responsabilidad ante mi personal que decidió sacrificarse en este proceso, que es yo no les puedo doblar. Entonces, digamos que eso me ayudó a mantener cierto grado de estabilidad emocional durante el proceso. Tulio. Bueno, si la de Emilia es oncóloga, mi esposa es psiquiatra, entonces, pero de todas maneras ya no fue para ninguno de los dos fue fácil, porque tenemos niños y el día más largo fue cuando mi esposa me sacó de la casa, que ya no podía, él mismo mandó a los niños fuera, yo tuve que irme a la habitación de servicio. Y fue difícil, sobre todo porque yo tengo la costumbre de levantar la ventana, o sea, abrir la ventana y orar con mis hijos y darle gracias a Dios y enseñarle el sol y las nubes y todo lo demás. Y ese primer día que yo amanecí fuera,
voy a dar la vuelta. Y ahí estaba el niño pegado en la ventana. Eso fue para mí eterno. Ese primer día para mí fue muy, muy fuerte, pero de igual manera yo creo que fue mi queso para que el ratoncito se siguiera moviendo. Y de igual manera, con los equipos que conformamos en los pueblos donde trabajo, de igual manera fue gratificante porque nos dábamos apoyo los unos con los otros y de verdad que si sacó lo peor de mucha gente, porque así lo puedo definir, sacó lo mejor de mucha gente y tengo muy buenos recuerdos, que a veces, no sé si a mí le pasa, uno se acuesta pensando en algunos pacientes que lamentablemente se fueron, es real, eso todavía está latente, a veces uno entra a algunas habitaciones que anteriormente estaban ocupadas y recrea ese escenario de alguna manera o de otra, pero nos queda la gran satisfacción de que en República Dominicana se hizo un trabajo creo que primero con el corazón, porque recursos e insumos no habían en un principio, y pienso que miramos el futuro distinto después de eso. Bueno, un mensaje final, aunque me gustaría que incluyeran ese llamado a todos estos pacientes que pueden tener secuelas físicas y que quizás no lo saben, y lo digo por mí. Un año más tarde, recientemente tuve que operarme porque quedé con insuficiencia venosa. Y puede ser que muchos pacientes tengan secuelas y no lo saben. Así que ese mensaje para ellos, de tu parte. Últimamente, en los últimos 6 meses para acá, se está hablando del tema de las secuelas seriamente y ya sabemos mucho más de lo que sabemos ahora. Yo entiendo que todo paciente que le haya dado COVID, sospecha de COVID, tiene que irse a revisar. Tiene que hacer su chequeo por lo menos mínimo al mes. ¿Por qué? Porque alguien que tenga experiencia tratando la enfermedad, y no solamente tratando la enfermedad inicial, que es más fácil ya, sino tratando las complicaciones, pesquisando o cayéndole atrás a los problemas de salud que aparecen, va a permitirle detectar complicaciones, así como te pasó a ti con una enfermedad trombótica, así también puede pasarle a pacientes que terminan con fallas cardíacas, problemas en el corazón, o pacientes que quedan asmáticos, vamos a llamarlo así, o hiperreactivos, en pocas palabras. Quedan problemas, quedan con fatiga, dificultad, muchísimos problemas que hay ahora mismo. Y se ha comprobado que hasta que si te da COVID leve te puede dar. Claro. Entonces, son muchas cosas que a mi recomendación es no se descuide porque usted le dio COVID leve. Váyase a chequear, vaya a un neumólogo, vaya a un cardiólogo, vaya a donde alguien. Porque temprano se pueden revertir los daños, pero tardío no hay muchas cosas que hacer. Así es. Doctor Tulio. De mi parte, yo pienso que fuera de las secuelas propias del COVID, más quiero enfocar la parte de la pandemia, cómo impacta la atención de la gente. Muchas personas ahora con tuberculosis, con cáncer, con enfermedades crónicas descontroladas o descompensadas. Eso habla de que mucha gente se concentró durante un tiempo solamente se contuvo. O sea, obviamente hubo programas que no funcionaron como debían, medicamentos que no pudieron darle seguimiento. Yo entiendo que los pacientes post-COVID tienen que estar más pendientes porque 2 años se transcurrieron sin una adecuada supervisión. Y lo estamos viendo ahora porque trabajo, por ejemplo, en el Hospital Emanuel Moroyoki en el área de tuberculosis y hay días que son realmente incómodos, muchos pacientes con tuberculosis. De igual manera, yo trabajo en clínicas pequeñas, proporcionalmente a las que mi trabaja, y los últimos meses, 2, 3 pacientes con cáncer para mí es de llamar la atención, porque soy de pueblo y no creo que sea mi casuística antes del COVID, o sea que es lo que estamos viendo ahora. Ojo con eso. Ojo con eso. Bueno, agradecer al doctor Tulio Núñez y al doctor Emil Mansur por compartir su experiencia personal desde la óptica como médicos, pero también desde la óptica en 2 regiones distintas, el Cibao
y el Gran Santo Domingo. A ustedes gracias por acompañarnos en otra entrega más. Recordarles que sigan nuestras redes sociales, que se suscriban a nuestro canal y seguiremos desde aquí, desde la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax, llevando este espacio para seguir aprendiendo, intercambiando sobre este y otros temas de importancia para toda la República Dominicana y el mundo. Hasta nuestra próxima entrega.